bajo los cielos dorados de Newport, en una época donde la elegancia escondía secretos y las apariencias valían más que el corazón, una joven costurera cruzará el umbral de una mansión que cambiará su destino para siempre. Emma Caldwell, sencilla y orgullosa, fue elegida para confeccionar el vestido de compromiso de una dama, sin imaginar que ese encargo la enfrentaría al amor prohibido, al desprecio de una sociedad cruel y a un hombre que había jurado no volver a amar. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por dignidad y qué por amor? Cuéntame desde dónde escuchas esta historia y dime, ¿crees que el amor puede vencer al orgullo en los romances de época? Newport, Rhode Island, verano de 1893. El sol brillaba con una intensidad dorada sobre los altos tejados de pizarra de Rosewood Manor, la residencia más comentada de la temporada. En sus jardines, meticulosamente diseñados por arquitectos traídos de Londres, las hortensias azules competían en belleza con los rosales importados desde Provenza. Pero nada de esa opulencia alcanzaba los pensamientos de Emma Caldwell mientras subía los amplios escalones de mármol blanco, sujetando con ambas manos su caja de costura. Vestía un modesto vestido de lino beige, con cuello alto y botones de nácar que había cosido ella misma. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, sin adornos, salvo una pequeña horquilla de plata heredada de su madre. Sus botas estaban limpias, pero mostraban las marcas del uso diario. En sus ojos, de un gris verdoso que cambiaba con la luz, brillaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Había sido recomendada por doña Agatha Wellbridge, una viuda elegante a quien Emma había confeccionado un vestido de encaje para la misa de aniversario de su esposo. La señora Wellbridge, impresionada por la destreza y discreción de Emma, había mencionado su nombre durante una reunión social, sin imaginar que el destino la llevaría a ser convocada por los Halworth. Al cruzar las puertas de la mansión, fue recibida por un mayordomo de rostro severo que apenas le dirigió la palabra. La condujo por un largo corredor alfombrado hasta una sala de estar con ventanales inmensos, donde los rayos del sol se filtraban a través de cortinas de encaje francés. Allí, sentada en un diván color marfil, la esperaba Beatrice Halworth. Beatrice era la personificación del privilegio, piel pálida como porcelana, labios finamente delineados, ojos azules de expresión calculadora. Su vestido de tafetán malva tenía detalles bordados en hilo de oro y estaba perfectamente ceñido a su esbelta figura. Llevaba el cabello recogido en un elaborado peinado adornado con perlas. Su expresión al ver a Emma fue la de quien observa algo inesperadamente común. «Así que usted es la costurera de la que tanto hablan», dijo Beatrice con voz suave, pero cargada de condescendencia. Emma hizo una leve reverencia, manteniendo la mirada baja. «A sus órdenes, señorita Halworth. Traje algunos bocetos, si gusta revisarlos». Beatrice no respondió de inmediato. Observó a Emma de arriba abajo, como si su presencia perturbara la armonía estética de la habitación. «Los verá mi doncella. Tengo otros asuntos que atender», respondió con un gesto vago. Mientras Emma desplegaba sus dibujos sobre una pequeña mesa, otras damas que habían permanecido en segundo plano comenzaron a murmurar. Rieron discretamente, fingiendo que hablaban de telas, pero sus miradas decían otra cosa. Una de ellas, de rostro alargado y nariz afilada, se acercó con una copa en la mano. «Qué curioso, Beatrice. Siempre pensé que contratarías a alguien de París, no de Providence Street». «Es que ahora se lleva lo rústico refinado», respondió Beatrice con sorna, sin molestarse en bajar la voz. Emma fingió no escuchar. Se concentró en extender con cuidado sus diseños sobre la mesa. Uno de ellos, un vestido de corte imperial con mangas traslúcidas y bordados de hilo de plata, captó la atención de la doncella, quien lo tomó con cautela. «Este tiene gracia», murmuró ella, mostrándoselo a Beatrice.
La futura señora Langdon apenas desvió la mirada. Luego, con fingido interés, preguntó: «¿Qué opina usted del compromiso?». Emma tardó un segundo en entender que se dirigía a ella. Levantó la vista lentamente. «No me corresponde opinar, señorita». Beatrice sonrió con la misma frialdad que un cuchillo. «Buena respuesta. El silencio es una virtud, sobre todo en las personas que viven de servir». Emma apretó los labios, conteniendo una réplica que no pronunció. Su padre le había enseñado que la dignidad no se mendiga ni se demuestra con gritos, sino con presencia. Asintió en silencio. Esa tarde, luego de entregar los tejidos y acordar una próxima prueba, Emma fue guiada por otra criada hacia el ala este de la mansión. Allí se encontraban las habitaciones de costura y el pequeño salón donde tomaría las medidas a Beatriz en los días siguientes. Mientras esperaba, sentada en un banco de madera, escuchó voces al otro lado de la puerta entreabierta. «Edward apenas la mira», decía una voz femenina. «Solo accedió a casarse por presión del consejo de la familia. Y tú lo sabes». «Claro que lo sé», respondió Beatriz con tono irritado. «Pero una vez que nos casemos, el apellido Hallworth será intocable. Él puede guardar sus sentimientos para sí». Emma sintió que el aliento se le detenía en el pecho. No debía estar allí, escuchando aquello, pero no pudo evitarlo. Había algo en ese tono, en esa crudeza, que revelaba más de lo que cualquier gesto público mostraba. «¿Y si él cambia de idea?», insistió la otra mujer. Beatriz rió con desdén. «¿Cambiar de idea por quién? ¿Por esa costurerita sin apellido, sin educación, sin joyas? Por favor, Edward es frío, pero no estúpido». Emma sintió como una punzada helada le recorría la espalda. Se levantó con suavidad, intentando no hacer ruido, y se alejó por el pasillo sin ser vista. Una criada la encontró minutos después, en la entrada principal, esperando con la caja en brazos. Le informó que la señorita Hallworth había salido y que la contactarían para coordinar la próxima cita. Ya en la calle, Emma caminó en silencio bajo la sombra de los olmos. A cada paso, las palabras de Beatriz retumbaban en su memoria, no por lo que decían de ella, sino por lo que revelaban sobre ese hombre al que aún no conocía. Edward Langdon. Un hombre que en Newport pesaba como el hierro que forjaba su fortuna. Aquella noche, sentada junto a la cama de su madre, Emma abrió su cuaderno de tapa desgastada. Con su caligrafía firme, escribió: «Una mujer puede no tener joyas, pero si conserva su alma limpia, ya posee lo que muchas nunca podrán comprar». Y sin saberlo, con esa frase sencilla y sincera, había comenzado a tejer el primer hilo de una historia que transformaría su vida para siempre. La mañana amaneció con un cielo diáfano y un aire salino que ascendía desde la costa, acariciando los ventanales de Rosewood Manor con la fragancia del océano. En los establos, los caballos eran cepillados con esmero. En la cocina, las doncellas se apresuraban a preparar el almuerzo que la señora Agatha Langdon ofrecería a un selecto grupo de invitados. Era una de esas reuniones discretas que no aparecían en los periódicos, pero donde se tejían alianzas silenciosas entre las familias más influyentes de Newport. Emma Caldwell había sido convocada nuevamente, esta vez para tomar las medidas definitivas del vestido de compromiso de Beatrice Hallworth, quien insistía en que el talle debía quedar perfecto, como si de ello dependiera la legitimidad de su futuro matrimonio. Vestida con un sencillo conjunto gris perla, Emma llegó temprano, como siempre, y fue conducida al salón de costura, donde permaneció en silencio mientras revisaba sus notas y preparaba los moldes. Las voces en el pasillo le anunciaron que los invitados comenzaban a llegar. Risas breves, el crujir de las sedas, el leve taconeo sobre los pisos de madera encerada. Poco después, una doncella entró apurada y le comunicó que debía permanecer a disposición por si era requerida para una consulta.
Le indicó que se ubicara en el pequeño salón contiguo al comedor principal, donde solían esperar los músicos o los proveedores discretos. Emma obedeció sin protestar. Desde aquel rincón oculto, separado del bullicio por una celosía de madera tallada, Emma podía escuchar retazos de conversación. Reconoció la voz de la señora Ágata, dulce pero imponente, hablando sobre una reciente subasta de porcelanas francesas. Beatriz reía con ese tono cultivado que usaba para impresionar, y otros nombres ilustres se mezclaban en una sinfonía social que parecía lejana, casi irreal. Fue entonces cuando lo vio. Edward Langdon ingresó al comedor sin hacer alarde. Alto, erguido, vestido con una levita azul marino, chaleco de seda gris y bastón de ébano que no necesitaba pero portaba con dignidad. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás con discreción, dejaba ver algunas hebras plateadas en las sienes. Su rostro, anguloso y severo, estaba dominado por unos ojos profundamente azules que parecían medirlo todo sin expresar nada. Emma sintió una tensión en el estómago, una vibración sutil, inexplicable. Era la primera vez que lo veía de cerca. Durante su trabajo anterior en la mansión, él no se había dignado a aparecer. Pero ahora, verlo entre esas paredes cargadas de historia, caminando con una serenidad que imponía respeto, le provocaba algo que no se atrevía a nombrar. Los invitados se pusieron de pie brevemente en señal de saludo. Edward estrechó manos con mesura, sin mostrar afecto. Cuando llegó hasta su tía Ágata, le ofreció un beso en la mano y luego se sentó en el lugar reservado para él, a la cabecera. «Mi querida Ágata», dijo con voz grave, pausada, «tu mesa es siempre un refugio de orden en medio del caos». La señora rió encantada. «Y tú sigues siendo el único hombre que sabe cómo elogiar sin adular». Durante algunos minutos, la conversación giró en torno a negocios, política y las inminentes remodelaciones de la estación ferroviaria. Emma intentaba no escuchar, pero las palabras flotaban en el aire, irresistibles. Fue entonces cuando la señora Ágata, girando ligeramente la cabeza hacia la celosía, alzó la voz con un dejo de picardía. «Edward, ¿has notado a la joven costurera que ha causado cierta sensación en la casa? Silenciosa como una sombra, pero con manos prodigiosas». Beatriz intervino de inmediato. «Oh, sí, tiene buena técnica, aunque le falta estilo. Pero supongo que es lo que se espera de alguien con origen humilde». Edward dirigió la mirada hacia el rincón. Emma bajó los ojos, intentando disimular su presencia. Pero su corazón latía con fuerza. Podía sentir la intensidad de esa mirada sin siquiera levantar el rostro. A veces, los ojos sin prejuicio ven la belleza con mayor claridad, dijo él con tranquilidad, sin apartar la vista. La sala quedó en un breve silencio. «¿Y qué opina la señorita costurera?», preguntó entonces Edward, elevando la voz lo justo para hacerse oír desde la mesa. Emma sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Se puso de pie lentamente, como si cada músculo se negara a moverse. «Señor», dijo con un hilo de voz, «no estoy segura de que mi opinión sea necesaria en esta conversación». Edward se puso en pie también. Todos los ojos estaban sobre él y sobre ella. «Pero está presente, y eso basta para que su opinión merezca ser escuchada», respondió con serenidad. La señora Ágata sonrió, complacida por el gesto de su sobrino. Beatriz se removió en su silla, incómoda. Emma bajó la mirada y con un leve movimiento de cabeza agradeció sin añadir más. Luego volvió a sentarse, deseando volverse invisible. El almuerzo continuó, pero la atmósfera había cambiado. Las miradas furtivas ahora se dirigían a ella, y no todas con simpatía. Horas más tarde, cuando los invitados se retiraban, una criada se acercó a Emma y le indicó que el señor Langdon deseaba verla brevemente en la galería de los retratos. Emma caminó por el corredor sintiendo que sus pasos no eran suyos. Al llegar, lo encontró de pie frente a un gran lienzo, con las manos a la espalda.
Perdóneme si la he incomodado, dijo sin mirarla. No fue mi intención. Emma permaneció unos segundos en silencio. Luego, con voz baja pero firme, respondió: no me ha incomodado, señor. Solo no estoy acostumbrada a que se me hable como si importara. Edward se giró lentamente. Sus ojos la buscaron con atención. Eso es un error que no debe repetirse, señorita Caldwell. Ella asintió sin saber qué responder. ¿Le agrada su trabajo aquí?, preguntó él, cambiando de tono. Cumplo con mi deber, señor, y me esfuerzo por hacerlo con esmero. ¿Y qué haría si pudiera elegir? La pregunta la tomó por sorpresa. Emma frunció el ceño levemente. Creo que seguiría cosiendo, pero lo haría para personas que realmente valoren lo que hago, no solo para mostrar su poder a través de lo que visten. Edward la observó con atención. Luego dio unos pasos hacia la ventana, donde la luz del atardecer comenzaba a teñir las paredes de ámbar. Mi madre era bordadora, dijo de pronto. Antes de casarse con mi padre, ganaba su sustento bordando iniciales en pañuelos. Nunca hablaba mucho, pero sus manos decían todo. A veces pienso que las mujeres como ella y como usted llevan la historia del mundo cosida en sus dedos, aunque nadie lo reconozca. Emma sintió que la garganta se le cerraba por un instante. Gracias, señor Langdon. Sus palabras significan más de lo que imagina. Él la miró entonces. Fue una mirada detenida, sin urgencia, como si la viera de verdad por primera vez, no como una costurera ni como una figura útil, sino como una mujer con voz propia. Hubo un silencio. No el incómodo, sino ese otro que se forma cuando dos personas, sin decirlo, reconocen algo que las vincula. Una promesa aún sin forma, una grieta mínima en el muro de lo imposible. Emma bajó la vista y se despidió con una leve inclinación. Con su permiso, señor, debo volver a casa. Edward no respondió de inmediato. Solo la observó marcharse, con paso calmo y recto, llevando consigo su caja de costura como si fuera un tesoro. Cuando desapareció en el pasillo, él volvió la vista al retrato frente a él. Era su madre, joven, con una cinta bordada en las manos, y sin buscarlo, Edward Langdon descubrió que, a veces, lo más valioso entra a nuestras vidas en silencio, y se queda sin pedir permiso. La tarde caía sobre Newport con un cielo del color del cobre, y Rosewood Manor se preparaba para una velada que prometía ser el acontecimiento más comentado de la temporada. En los jardines, los jardineros colocaban faroles de cristal entre los setos recién podados, y dentro de la mansión las doncellas corrían de un salón a otro con bandejas de plata y ramos de lirios frescos. Todo debía lucir impecable, pues aquella noche Beatrice Hallworth anunciaría oficialmente la fecha de su boda con el magnate Edward Langdon. Los preparativos eran meticulosos, como si cada detalle fuera una ofrenda a la perfección que Beatrice exigía. Las columnas habían sido adornadas con guirnaldas de hiedra. Los ventanales lucían cortinas de seda francesa y un cuarteto de cuerdas ensayaba discretamente en el salón contiguo. En el gran espejo del vestíbulo, el reflejo de Beatrice se observaba con detenimiento. Llevaba un vestido de raso color marfil con bordados dorados, un collar de perlas que perteneció a su abuela y una sonrisa tan precisa como su peinado. Su doncella, temblorosa, la asistía sin atreverse a hablar. «Asegúrate de que no haya una sola arruga», ordenó Beatrice. «Esta noche no puede existir la imperfección». Su tono era frío, casi gélido. En sus ojos brillaba la ambición disfrazada de serenidad. Desde hacía semanas, Beatrice había logrado que su compromiso con Edward acaparara la atención de los círculos sociales más exclusivos. No por amor, sino por lo que ese matrimonio representaba: poder, reputación, acceso a una de las fortunas más sólidas del país. A cierta distancia, Edward observaba el despliegue, con una expresión que combinaba cansancio y resignación.
Había cedido a los deseos de su tía Ágata al aceptar aquel compromiso, convencido de que un matrimonio con Beatrice le devolvería estabilidad social tras años de soledad. Pero algo dentro de él se resistía a aquella unión calculada. En las últimas semanas, sin comprender por qué, su pensamiento había regresado una y otra vez a la figura discreta de Emma Caldwell, la costurera de mirada serena que había bordado con ternura los encajes del vestido de compromiso. Mientras el reloj marcaba las 6, un sirviente entró al despacho con el rostro pálido. Llevaba en la mano un ejemplar del Newport Chronicle. «Señor Langdon», balbuceó, «tal vez debería ver esto». Edward tomó el periódico con gesto indiferente, hasta que sus ojos se detuvieron en un encabezado impreso en letras gruesas. La prometida del magnate Langdon en correspondencia secreta con un diplomático francés. El artículo, aunque sin firma, describía con lujo de detalles el intercambio de cartas entre Beatrice Hallworth y un tal Monsieur Duval, agregado de la Embajada de Francia en Boston. No había pruebas visibles, pero las insinuaciones eran lo bastante mordaces para encender la curiosidad de toda Newport. Edward sintió cómo la sangre le subía al rostro. En otro tiempo, habría ignorado la difamación como un simple capricho de la prensa, pero conocía demasiado bien la frivolidad de Beatrice, sus juegos con las apariencias, su placer por las intrigas. Doblando el periódico, pidió al sirviente que lo dejara solo. La puerta se cerró, y durante un largo instante Edward permaneció inmóvil, contemplando la llama del candelabro que parpadeaba sobre su escritorio. En aquella soledad, comprendió que la humillación era más profunda de lo que imaginaba, no solo ante la sociedad, sino ante sí mismo. Había permitido que su nombre se mezclara con la vanidad de una mujer que jamás lo amaría. Horas después, la velada comenzó con el brillo habitual. Los invitados llegaban en carruajes lujosos, las damas lucían abanicos de plumas y los caballeros conversaban sobre política y finanzas mientras los violines llenaban el aire. Beatrice se desplazaba entre ellos como una reina, ignorante del torbellino que se aproximaba. Edward apareció más tarde, vestido con su habitual sobriedad. Levita negra, chaleco gris perla, corbata de seda azul oscuro. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos, fijos, penetrantes, parecían observarlo todo con una claridad dolorosa. La señora Ágata se acercó a él con una sonrisa amable. «Querido, esta noche debes mostrarse complacido. Los Hallworth están ansiosos por el anuncio oficial». Edward inclinó la cabeza. «No habrá tal anuncio, tía». Ella lo miró con desconcierto, sin tiempo para replicar, porque en ese momento Beatrice se aproximaba rodeada de sus amigas. «Edward», dijo ella con una sonrisa estudiada, «¿no vas a brindar conmigo?» Él tomó una copa, pero no bebió. «Beatrice, ¿conoces al señor Duval de la embajada francesa?» La sonrisa de ella vaciló apenas, pero se recompuso con rapidez. «¿Duval? No lo recuerdo. ¿Por qué lo preguntas?» «Porque parece recordarte él a ti», respondió Edward, entregándole el periódico. Beatrice leyó el titular y sintió cómo el color se le desvanecía del rostro. «Esto es una infamia, una calumnia». «Tal vez lo sea», replicó él con frialdad, «pero aún así no pienso permitir que mi apellido se mezcle con rumores de este tipo». El murmullo alrededor creció. Las damas fingían interés por los arreglos florales. Los caballeros se miraban entre sí con discreto escándalo. Beatrice intentó sonreír, pero su voz tembló. «¿Estás rompiendo el compromiso aquí, delante de todos?» «No», dijo Edward dejando la copa sobre la mesa. «Lo rompo en privado. Pero mañana Newport entero lo sabrá». Sin añadir más, se inclinó brevemente y salió del salón bajo el asombro general. Beatrice permaneció inmóvil, con el periódico arrugado entre las manos. Su orgullo herido comenzó a transformarse en furia. Al día siguiente, la noticia se esparció como pólvora.
Los rumores se mezclaban con exageraciones. Unos decían que Edward había descubierto una traición real. Otros aseguraban que la ruptura fue producto de un impulso intempestivo. Los Hallworth reaccionaron con indignación, enviando cartas de protesta y amenazando con retirar su apoyo a las obras benéficas patrocinadas por los Langdon. Pero Edward no cedió. Su decisión era irrevocable. Durante los días que siguieron, se encerró en su despacho. La señora Agatha intentó persuadirlo, recordándole los efectos que el escándalo tendría en su reputación. Sin embargo, él respondió con calma: «Prefiero la soledad al ridículo». Mientras tanto, en el modesto taller de la calle Providence, Emma Caldwell ignoraba el caos que se desataba en los círculos aristocráticos. Había pasado la mañana reparando un vestido de terciopelo para una clienta habitual, cuando una carta con el sello de Rosewood Manor fue entregada en su puerta. La nota, escrita por la señora Agatha, solicitaba su presencia en la mansión al día siguiente para un asunto urgente relacionado con la confección pendiente. Emma frunció el ceño. Supuso que Beatrice deseaba alterar los bordes del vestido, o quizá reemplazar los encajes del corpiño. No imaginaba que la boda había sido cancelada, ni que su propio nombre comenzaba a circular en los pasillos de la alta sociedad como un rumor curioso. Aquella noche, mientras cosía a la luz del quinqué, su madre le preguntó si todo marchaba bien. Emma sonrió con dulzura cansada. «Todo sigue igual, madre. Tal vez un nuevo encargo. Tu padre solía decir que cada puntada une destinos», respondió la mujer con una mirada serena. «Nunca sabes a quién alcanzan tus hilos». Emma rió suavemente, sin comprender el presagio oculto en aquellas palabras. Afuera, el viento agitaba las ramas del olmo frente a la ventana, y el murmullo del mar se colaba por las rendijas como un suspiro distante. En Rosewood Manor, las luces del gran salón se habían apagado. Beatrice, recluida en su habitación, rompía una carta tras otra mientras su doncella recogía los restos de su vanidad herida. Edward, en su estudio, observaba el fuego consumirse lentamente en la chimenea. Había tomado una decisión que lo liberaba, pero en su interior quedaba una sombra de vacío. Su mirada se posó en una caja sobre la mesa. Contenía los bocetos del vestido de compromiso. Entre ellos, uno llevaba la firma discreta de Emma Caldwell en la esquina inferior. Por un momento su rostro se suavizó. Había algo en aquellas líneas, en la delicadeza del trazo, que evocaba una serenidad que hacía tiempo no conocía. La frialdad de la noche se coló por la ventana entreabierta, y Edward se acercó para cerrarla. En el reflejo del cristal, vio su propio semblante endurecido, pero también un destello nuevo, apenas perceptible, el presentimiento de que algo inesperado estaba por surgir en su vida. Sin saberlo, mientras las sombras se extendían sobre Newport, dos destinos comenzaban a entrelazarse en silencio. Uno marcado por la pérdida del orgullo, el otro por la sencillez de un corazón puro que aún no sabía cuánto cambiaría el curso de la historia de Rosewood Manor. El cielo de Newport amaneció cubierto por una niebla espesa, como si el mar mismo hubiera decidido posarse sobre la ciudad. Los tejados de las mansiones apenas se distinguían entre la bruma, y las campanas de la iglesia de St. Matthew repicaban amortiguadas, envolviendo la mañana en un silencio casi sagrado. Emma Caldwell caminaba lentamente por la vereda empedrada, sujetando contra el pecho su caja de costura, sin imaginar que aquella jornada trastornaría para siempre el rumbo de su existencia. Al llegar a Rosewood Manor, fue recibida con una cortesía inusualmente sobria por parte del mayordomo. Sin mediar explicaciones, él la condujo al despacho del señor Langdon. El corredor estaba más silencioso de lo habitual. La luz que se filtraba por los vitrales teñía el mármol del suelo de un color ocre apagado. Emma percibía que algo se había quebrado en el aire de la casa,
aunque no sabía si debía atribuirlo al escándalo de la víspera o al misterio del llamado repentino. Cuando la puerta del despacho se abrió, Edward se encontraba de pie junto a la chimenea con una mano apoyada en la repisa de mármol. Vestía una levita negra sobria, sin flor en la solapa, y un pañuelo blanco asomando del bolsillo. Su mirada, fija en el fuego, parecía más cansada que iracunda. Emma hizo una leve reverencia, aguardando en silencio. «Gracias por venir tan pronto», dijo Edward, sin volverse del todo. «Sé que esta solicitud ha sido poco convencional». Ella asintió sin hablar. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. «Lo que ocurrió anoche», comenzó él girándose hacia ella, «ha transformado de manera irreversible mi posición ante la sociedad. No solo ha quedado en entredicho el nombre Langdon, sino también el criterio con el que he permitido que ciertas personas se acercaran a mi vida». Emma frunció apenas el ceño. Su instinto le decía que él no hablaba de Beatriz únicamente, sino también de sí mismo. «Necesito corregir el rumbo», continuó Edward, «no con otro escándalo, sino con una acción que hable más alto que los rumores». Se acercó lentamente, con el paso firme de quien ha tomado una decisión difícil. «Señorita Caldwell, quiero que se case conmigo». Las palabras flotaron entre ellos como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Emma lo miró, primero incrédula, luego alarmada. El rostro se le cubrió de un rubor súbito y su respiración se volvió tensa. «Perdón», susurró, sin moverse. Edward mantuvo la compostura. «Sé que suena insólito, no le ofrezco un matrimonio por amor, ni pretendo fingir afecto repentino. Lo que le propongo es una alianza, una unión limpia, entre dos personas que no desean escándalos ni fingimientos». Emma bajó la mirada intentando ordenar los pensamientos que se atropellaban en su interior. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «¿Por qué no alguien de su círculo, una viuda honorable, una dama acostumbrada a este mundo? Porque ellas representan precisamente lo que quiero dejar atrás», respondió él con firmeza. «Usted ha demostrado integridad, sensatez y dignidad, incluso cuando otros la han tratado con desprecio». Hubo un silencio largo. Emma sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, aunque todo a su alrededor permanecía en su sitio. «No me atrevería a imponer esta carga sobre usted», añadió Edward suavizando el tono. «Tendrá tiempo de pensarlo, no habrá presiones». Emma apenas murmuró unas palabras de cortesía y salió del despacho. En el exterior, la niebla seguía cubriendo el jardín como un velo espeso. Caminó sin rumbo por las veredas húmedas, hasta que sus pasos la llevaron de regreso al modesto hogar donde vivía con su madre. Esa tarde, sentada junto a la ventana, Emma relató a su madre la insólita propuesta sin ocultar el desconcierto. La señora Caldwell, aunque débil, mantenía en los ojos la agudeza de quien ha conocido la dureza de la vida. «Un matrimonio sin amor», dijo con voz apagada, «puede ser una prisión, pero también puede ser una oportunidad». Emma la miró con tristeza. «¿Una oportunidad para qué?» «Para hacer el bien», respondió su madre, «para proteger tu dignidad, para transformar el dolor en algo más digno que el silencio». Esa noche, mientras Emma escribía en su cuaderno, la pluma temblaba en su mano. Pensaba en lo que aquella unión implicaría, renunciar a sus anhelos simples, enfrentar el juicio de una sociedad implacable, convivir con un hombre que no ofrecía ternura, solo respeto y un nombre. Pero también pensaba en la mirada de su madre, en su tos persistente, en los frascos de medicina cada vez más caros. Y supo, sin decírselo, que su destino ya estaba trazado. 2 días después, Emma regresó a Rosewood Manor. Esta vez no fue conducida al despacho, sino al salón principal, donde la señora Agatha la recibió con una mezcla de sorpresa y resignación. Edward entró poco después, con la misma expresión impenetrable. «Acepto su propuesta, señor Langdon», dijo Emma sin titubear.
pero exijo una condición. Nunca se me pedirá fingir algo que no siento. Ni yo, respondió él, inclinando la cabeza con respeto. La noticia del compromiso se esparció por Newport como un vendaval. Las damas de sociedad apenas disimulaban el escándalo. Los editoriales de los periódicos lanzaban insinuaciones crueles. La costurera de los secretos, el magnate y su musa silenciosa. Algunos señalaban a Emma como una oportunista astuta que había sabido conquistar el corazón más codiciado con sus silencios. En Rosewood Manor, los criados cuchicheaban en las esquinas. Los jardineros murmuraban al pasar. El mayordomo Whitmore, con su imperturbable dignidad, apenas la saludaba con una inclinación seca. Beatrice Hallworth, por su parte, juró en voz baja que aquella humillación no quedaría sin respuesta. La boda fue discreta pero impecable. Celebrada en la capilla privada de la familia Langdon, contó con pocos invitados, todos cuidadosamente seleccionados por Agatha. Emma lucía un vestido de seda color marfil, sin exceso de encajes ni joyas, salvo el camafeo que perteneció a su madre. Su cabello, recogido en un moño bajo, estaba adornado con una peineta de nácar. Edward, vestido con un frac negro y una flor blanca en la solapa, se mostró correcto en cada gesto, atento sin ser cercano. El beso que selló el vínculo fue breve, casi formal. Al salir de la capilla, Emma miró hacia el cielo. Las nubes se habían disipado y el sol iluminaba los jardines con un resplandor suave. Pero en su interior no había calor, solo una calma tensa, como la que precede a una tormenta. Ya en la mansión, fue conducida a sus nuevos aposentos. La habitación estaba decorada con sobriedad, pero con evidente lujo. Candelabros de cristal, cortinas de terciopelo, un tocador con espejo biselado. Todo parecía ajeno. Esa noche, Emma se sentó en el borde de la cama, aún con el vestido puesto. Tocó con los dedos el encaje del corsé, como si con ello pudiera recordar quién era antes de convertirse en señora Langdon. En otra ala de la casa, Edward permanecía en su estudio solo, con la mirada perdida en el crepitar del fuego. Ambos sabían que habían sellado una unión necesaria, pero aún no sabían qué significaba convivir con la ausencia del amor, ni cómo el roce de las palabras contenidas podía llegar a transformar la más fría de las decisiones en algo inesperadamente humano. Emma, con el rostro sereno, abrió su cuaderno. Escribió una sola frase. No sé si este hogar me pertenece, pero prometo caminar en silencio, sin olvidar quién soy. Y así, envuelta en un nombre que aún no sentía suyo, comenzó su vida como esposa del hombre más admirado y más enigmático de Newport. Los días posteriores a la boda se deslizaron como hojas arrastradas por el viento, suaves en apariencia, pero con un murmullo inquietante que se colaba por cada rincón de Rosewood Manor. Emma, ahora señora Langdon, despertaba cada mañana en una cama demasiado grande, en una habitación que olía a cera de abejas y a ausencia. Las paredes estaban cubiertas de retratos de damas que la precedieron, mujeres de semblante altivo, que la miraban desde el lienzo, como recordándole que ella no pertenecía a esa estirpe. Los cortinajes pesados, los muebles tallados, los espejos antiguos, todo hablaba un lenguaje que no era el suyo. La servidumbre, aunque obediente, no ocultaba el desprecio. Las criadas murmuraban entre ellas al verla pasar. Algunas disimulaban mal sus miradas altivas y otras simplemente la ignoraban. El mayordomo Whitmore era la encarnación del hielo. Alto, delgado, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, jamás se dirigía a ella si no era necesario, y cuando lo hacía, su tono era tan cortés como distante, como si pronunciara cada palabra a regañadientes. Edward, por su parte, parecía más una sombra que un esposo. Tras la ceremonia, se sumió en un silencio aún más profundo.
se marchaba temprano y regresaba tarde, y cuando estaba en casa se refugiaba en su estudio, detrás de puertas cerradas. En las pocas comidas que compartían, apenas cruzaban frases protocolares. No había reproches, pero tampoco acercamientos. Emma lo observaba desde el otro extremo de la mesa, con los dedos apoyados sobre el mantel bordado, preguntándose si él también sentía esa lejanía como una carga. Sin embargo, ella se negaba a ceder. A pesar de la hostilidad, se mantenía erguida, digna, con esa serenidad que tantos confundían con debilidad. Empezó a explorar la mansión en las horas silenciosas de la mañana, cuando el sol apenas rozaba las ventanas y los pasillos estaban vacíos. Descubrió un jardín olvidado en el ala norte, cubierto de maleza, con un banco de hierro oxidado y rosales marchitos. Era un rincón triste, relegado al abandono, y sin saber por qué Emma sintió que aquel lugar la comprendía. Cada día dedicaba una hora al jardín. Comenzó quitando las hojas secas, luego podó los tallos muertos, y finalmente pidió discretamente a un criado tierra fresca y semillas. Nadie se ofreció a ayudarla, pero tampoco la detuvieron. Con el tiempo, aquel espacio comenzó a cambiar. Brotaron flores nuevas, el banco fue limpiado y pintado, y el aire allí se volvió menos denso, más respirable. En las tardes, Emma se encerraba en la pequeña sala anexa a su habitación, donde había dispuesto su caja de costura, algunos libros y su cuaderno. Allí escribía cartas a su madre, llenas de detalles que no eran del todo ciertos. Hablaba de paseos inexistentes, de cenas agradables, de un esposo considerado. Lo hacía con la esperanza de que su madre no percibiera la soledad que se escondía entre las líneas. Una mañana, mientras salía de la biblioteca, escuchó pasos en el corredor y levantó la vista. Era Clara Whitmore, la institutriz de la familia vecina, a quien Emma había conocido brevemente antes de su matrimonio. Clara era una mujer de sonrisa sincera y mirada atenta, de esas que saben leer los silencios. «Señora Langdon», dijo con una reverencia ligera, «qué grato encontrarla». Emma esbozó una sonrisa genuina, la primera en días. «Llámeme Emma, por favor. Aún me estoy acostumbrando al apellido». Ambas caminaron hacia el jardín, donde Clara no tardó en notar el rincón transformado. «Aquí hay más vida que en el resto de esta casa», comentó con suavidad. Emma no respondió. Solo se agachó para arrancar una pequeña raíz que se asomaba junto a las begonias. Clara se convirtió, desde entonces, en una presencia reconfortante. La visitaba 1 o 2 veces por semana y le llevaba libros, recetas de infusiones y, sobre todo, conversación. Emma hallaba en ella un bálsamo, alguien que no la juzgaba por su origen ni por el lugar que ahora ocupaba. Una tarde de abril, Edward regresó más temprano de lo habitual. Los criados se apresuraron a preparar la cena, y la señora Agatha, que había estado ausente por unos días, también volvió. El ambiente se volvió tenso, como si el aire advirtiera un cambio. Emma decidió pasar ese rato en su jardín. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul claro, sin corsé, con las mangas arremangadas hasta el codo. Tenía tierra en las manos y el cabello suelto, recogido apenas con una cinta. No escuchó los pasos, solo sintió que alguien la observaba. Al girarse, vio a Edward de pie junto al arco de piedra, con el rostro medio oculto por la sombra. Por un instante, ninguno de los dos habló. Él contempló el jardín, transformado por manos silenciosas. Las flores recién brotadas, la tierra húmeda, el banco restaurado, y luego posó la mirada en ella de pie, con el rostro enrojecido por el sol y los dedos manchados de tierra. Había en su expresión algo indefinible, no sorpresa ni juicio, tal vez un reconocimiento demorado. «No sabía que cuidaba de este lugar», dijo finalmente. Emma limpió sus manos con un pañuelo y respondió con calma. Nadie lo hacía. Parecía que no le importaba a nadie. Edward avanzó unos pasos.
El sonido de sus zapatos sobre la grava era casi imperceptible. Se detuvo frente al banco y pasó la mano por el respaldo recién pintado. «Este rincón solía ser el favorito de mi madre», murmuró. Después de su muerte, nadie volvió a pisarlo. Emma lo miró sin decir nada. Había una fragilidad inusual en su voz. «Parece que ella ha regresado», añadió él, apenas en un susurro. «De alguna manera». Fue la primera vez que compartieron algo que no estuviera cubierto por la formalidad. No fue una confesión, ni una disculpa, solo una línea tenue de conexión, un hilo que apenas comenzaba a tensarse entre ellos. Emma se inclinó y recogió una maceta caída por el viento. Cuando se irguió, Edward aún la miraba, como si intentara descifrar un idioma nuevo. «No le robaré más tiempo», dijo él, retrocediendo un paso. «No es una molestia», respondió ella sin mirarlo directamente, «pero entiendo que no ha venido por el jardín». Edward asintió con un leve gesto. Solo pasaba. «Buenas tardes, señora Langdon». «Buenas tardes, señor Langdon». Cuando él se alejó, Emma permaneció de pie, sintiendo en el aire el rastro de una presencia que había dejado una huella sutil. No fue un acercamiento, ni una promesa, pero sí una grieta en el muro. Aquella noche, mientras escribía en su cuaderno, Emma no habló de soledad ni de tristeza, tampoco de esperanza. Solo anotó una frase breve, casi un suspiro. «Hoy, por un instante, sentí que no estaba sola». Y con esa sensación dormida en el pecho, se permitió cerrar los ojos sin el peso del abandono. En la prisión de seda en la que vivía, acababa de abrirse una pequeña ventana. No hacia el amor ni hacia el afecto, sino hacia algo aún más esencial: el reconocimiento silencioso de su existencia. El cielo de Newport se tornó plomo al caer la tarde. Las nubes pesadas se acumulaban sobre la costa como si una fuerza invisible intentara aplastar el horizonte. Los vientos que soplaban desde el mar anunciaban tormenta, y los árboles centenarios que custodiaban Rosewood Manor se agitaban con un susurro áspero, como el crujido de un secreto a punto de revelarse. Emma permanecía en la biblioteca, rodeada de libros cuyas páginas olían a polvo antiguo y memoria. Había buscado refugio allí para huir del zumbido incómodo de la servidumbre, de las miradas frías, de los pasillos que parecían alargarse cuando ella pasaba. Sentada frente al ventanal, hojeaba un volumen encuadernado en cuero oscuro, aunque sus ojos no seguían las letras. Escuchaba, en cambio, la creciente furia del viento y el retumbar de los truenos a lo lejos. Una doncella entró apresurada, se inclinó con respeto y cerró las ventanas de golpe antes de salir con la misma urgencia. La tormenta se desató con violencia repentina, como una cuerda que se rompe después de haber sido tensada durante demasiado tiempo. La lluvia golpeó los cristales con fuerza, y las ramas del roble cercano azotaron el marco con insistencia. Emma se levantó con calma, asegurando las cerraduras del ventanal. Su vestido de lana gris claro flotaba suavemente con cada movimiento, y un mechón de cabello se le soltó del moño y le rozó la mejilla. En ese instante, la puerta de la biblioteca se abrió sin previo aviso. Edward entró con el rostro mojado y los hombros cubiertos por el largo abrigo de viaje. Cerró la puerta detrás de él con firmeza, como si deseara impedir que el caos de afuera entrara también en esa habitación. «No pensé encontrarla aquí», dijo con voz baja, algo tomada por el frío. Emma se giró despacio, sujetando aún el libro en sus manos. «La tormenta comenzó de pronto. Vine a resguardarme». Edward asintió sin hablar. Se quitó el abrigo con lentitud y lo dejó sobre una silla cercana. Luego se acercó a la chimenea y avivó las brasas con una varilla de hierro. El crepitar del fuego llenó el silencio entre ellos con una cadencia cálida y serena. «¿Le molesta que me quede?», preguntó sin mirarla. «No», respondió Emma. «La biblioteca no es un lugar que me pertenezca». Él giró apenas el rostro, observándola de soslayo.
Si está aquí, entonces le pertenece tanto como a mí. La respuesta la sorprendió, no por su contenido, sino por la suavidad con que había sido pronunciada. Edward se sentó en un sillón frente al fuego, con la espalda recta y los codos apoyados en los brazos del asiento. Emma, indecisa, volvió a su silla junto al ventanal, más cercana a él de lo que habría considerado prudente unos días atrás. El sonido de la lluvia era hipnótico. Las llamas proyectaban sombras inquietas sobre las paredes cubiertas de libros. Por un momento, el mundo exterior dejó de existir y solo quedaron ellos dos, encerrados en aquel refugio de madera y silencio. «Este lugar era el favorito de mi padre», dijo Edward de pronto, con la voz más grave que de costumbre. «Pasaba horas aquí, revisando mapas, cartas, notas de contadores, pero también solía leer en voz alta a mi madre. Ella fingía interés, aunque sé que no le gustaban los libros». Emma lo observó sin interrumpir. Había una tristeza contenida en sus palabras, como si cada recuerdo fuera una piedra que aún llevaba en el bolsillo. «¿Y usted?», preguntó ella, con delicadeza. «¿Lee por placer o por costumbre?». Él sonrió apenas. «Por necesidad. Los libros han sido una forma de escapar. Algunos prefieren viajar. Yo prefiero leer». Emma bajó la vista, comprendiendo más de lo que decía. «Mi padre también leía», dijo, pero en voz baja, como si temiera que las palabras se escaparan si hablaba fuerte. Un trueno sacudió la estructura de la casa y la luz parpadeó con un gemido eléctrico. Por un instante, ambos se quedaron en silencio, escuchando el retumbar de la naturaleza. Fue entonces cuando Edward habló, con una honestidad que no esperaba de sí mismo. «Perdí a mi esposa hace 5 años. Una fiebre. En 3 días se fue. Tenía 26 años. No dejó hijos. Solo recuerdos». Emma lo miró sin pestañear. Él no buscaba compasión ni lástima. Solo deseaba decirlo en voz alta, tal vez por primera vez desde que había enterrado ese dolor. «Desde entonces», continuó, «evité vínculos. Evité sentir. Me acostumbré a la idea de que no debía encariñarme con nadie. Es más fácil administrar cifras que afectos». Emma dejó el libro sobre su regazo. «No hay consuelo para una pérdida así. Pero esconder el corazón tampoco es vida, señor Langdon». Él levantó la vista hacia ella y por primera vez sus ojos no parecían de hielo. Eran 2 espejos empañados por la memoria, por el cansancio de fingir fortaleza. «Usted no me conoce», murmuró. «Pero no quiero que piense que mi indiferencia ha sido desprecio». «Nunca lo pensé», respondió Emma con suavidad. «Solo lo tomé como parte de su mundo, uno al que yo no pertenezco del todo». Edward se incorporó lentamente. Caminó hacia una de las estanterías, acariciando con los dedos los lomos de los libros. A veces, el mundo que uno construye para protegerse termina siendo una prisión. «Usted me lo ha recordado sin decirlo». La lluvia comenzó a menguar. El silencio se volvió más denso, no por la ausencia de palabras, sino por la presencia de algo nuevo. Una comprensión, una tregua, una grieta en la coraza. Emma se levantó y caminó hacia la chimenea. Se detuvo a su lado sin invadir su espacio, pero sin retroceder. Él bajó la mirada hacia sus manos, delicadas, nerviosas, cruzadas sobre su abdomen. «Gracias por no juzgarme», dijo, apenas audible. «Gracias por hablar», respondió ella. Él extendió una mano sin tocarla, solo señalando el libro que había quedado sobre el sillón. «¿Puedo?». Emma asintió. Edward lo tomó y lo hojeó. «Poemas de Tennyson», leyó en voz baja. «No esperaba eso. Las palabras que no me atrevo a decir, a veces las encuentro allí», explicó ella. Edward cerró el libro con cuidado y lo devolvió al sillón. Luego la miró con una intensidad que no era ofensiva ni invasiva, pero que caló hondo. «Emma», dijo por primera vez su nombre. «Le prometí un matrimonio sin fingimientos, pero nunca dije que no podría cambiar con el tiempo». Ella sostuvo su mirada.
El corazón le latía con fuerza, pero no habló. Solo asintió, una vez, como quien acepta el peso de algo que no puede nombrar, pero sí sentir. Esa noche, al retirarse a su habitación, Emma no escribió en su cuaderno. En su lugar, se detuvo frente al espejo, soltó el moño de su cabello y se contempló por largo rato, no como una costurera, no como una esposa obligada, sino como una mujer que, por un instante, había sido vista y había visto. Al día siguiente, sobre su escritorio, encontró un pequeño ramo de lirios blancos. No llevaba nota, pero no hacía falta. En el comedor, Edward la esperó para cenar. No estaban los criados, no hubo discursos, solo platos servidos con calma, palabras intercambiadas con respeto y silencios que ya no dolían. El hielo comenzaba a quebrarse, muy lentamente, con el cuidado de quien no quiere destruir, sino aprender a sentir otra vez. La primavera había traído consigo el renacer de los jardines de Newport, pero en Rosewood Manor los primeros brotes de confianza se veían amenazados por una sombra densa, más silenciosa que el invierno y más cruel que el desprecio, el rumor. Una mañana de abril, el Newport Gazette, periódico leído religiosamente por las damas de la alta sociedad junto al té de las 10, apareció en cada residencia con un titular discreto, pero cargado de veneno. La nota, sin firma y escondida entre columnas de moda y anuncios de ópera, sugería que la actual esposa del señor Edward Langdon, antes costurera de origen modesto, habría sido durante años amante de un prominente comerciante casado, el señor Albert Rowan, quien ahora residía en Nueva York. Las palabras no afirmaban, insinuaban, y eso bastaba. La noticia se esparció como fuego sobre papel seco. Las tertulias, las cartas anónimas, los cuchicheos en los clubes privados y en los jardines de las mansiones brotaron con una rapidez insólita. Donde antes había murmuraciones por su origen, ahora había desprecio abierto. En Rosewood Manor, la tensión se hizo palpable. Emma lo supo al cruzar el umbral de la galería principal esa misma mañana. Las criadas callaron al verla pasar. Una de ellas, que solía ayudarla con los guantes, evitó su mirada. El mayordomo Whitmore le entregó el correo sin decir una palabra, y su expresión era más helada que de costumbre. Emma leyó el artículo en soledad, sentada junto al ventanal de su pequeño salón privado. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro se fue tensando. No había furia en su expresión, sino una tristeza honda, desgarradora. Era la herida de la injusticia, el corte silencioso de una mentira bien elaborada. Guardó el periódico sin lágrimas. Luego caminó con paso firme hacia la escalera principal. El vestido verde musgo que llevaba arrastraba apenas sobre la alfombra, y el sol de la mañana, que se filtraba por los vitrales, parecía en contraste con la oscuridad que llevaba en el pecho. Edward se encontraba en su estudio. Al verla entrar, dejó sobre el escritorio una carta que acababa de firmar. «Ya ha leído el artículo», dijo sin necesidad de confirmar. Emma lo miró fijamente, con una dignidad que no pedía permiso. «¿Usted lo cree?» Hubo un instante de silencio. Edward desvió la mirada, y ese leve gesto fue suficiente para que ella supiera la respuesta. No había acusación en sus palabras, solo decepción. «Necesito entender cómo se generó ese rumor», dijo él finalmente. «Yo necesito entender por qué su primera reacción no fue defenderme», respondió Emma con voz baja pero firme. Edward se acercó, como si quisiera reparar lo que ya se había quebrado. «Emma, no», interrumpió ella con delicadeza. «Me he esforzado por guardar silencio, por no perturbar su mundo, por caminar sin dejar huella. Y aún así, basta un artículo sin firma para que usted dude de quién soy». Sus ojos brillaban, pero no por llanto. Era el brillo seco de una herida que aún no sangra. «Volveré a casa de mi madre unos días. Necesito respirar fuera de estas paredes». Edward no intentó detenerla. Tampoco le ofreció consuelo.
Se limitó a asentir, con el rostro endurecido, incapaz de decir lo que aún no comprendía en sí mismo. Emma salió esa misma tarde. No llevó más que un pequeño equipaje y su cuaderno. Al despedirse de Clara, quien la acompañó hasta el carruaje, solo le dijo: «No quiero que ella me vea sufrir. Haré lo posible por sonreírle». El camino hasta Providence Street estuvo cubierto por una niebla espesa que parecía emanar desde dentro de su alma. Al llegar, su madre la recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Preparó un té de manzanilla y le habló de trivialidades. Habló de flores, del mercado, de la vecina que bordaba sin gafas. Emma le agradeció ese silencio cómplice, ese espacio sin juicios. Al tercer día, mientras Emma regaba los geranios del patio trasero, un joven mensajero tocó la puerta con una carta. Iba dirigida a Edward Langdon. Al verla, Emma frunció el ceño y la abrió, presa de un presentimiento. Era una misiva escrita por el propio Albert Rowan, el hombre nombrado en el artículo. En ella, con indignación manifiesta, negaba cualquier vínculo impropio con Emma Caldwell y lamentaba profundamente que su nombre hubiera sido utilizado con fines difamatorios. Al pie de la hoja, el notario Philip Easton certificaba la autenticidad de la carta. Emma leyó cada palabra con un nudo en la garganta. Aquello era más que una prueba de su inocencia. Era el indicio de algo mayor, de una trama cuidadosamente tejida con el fin de humillarla. En Rosewood Manor, Edward había pasado esos días inmerso en una investigación silenciosa. Revisó registros de la imprenta, habló con el editor del Gazette bajo amenaza de acción legal y rastreó las cartas enviadas desde la residencia Hallworth durante la semana anterior. El nombre de la señora Clementine Routh, dama de compañía de Beatrice, aparecía como remitente frecuente. Bastó un leve empujón para que la mujer confesara haber entregado a la prensa un sobre con información falsa, por instrucción directa de su señora. Edward, herido en su orgullo y consumido por la culpa, decidió enfrentar el asunto de manera definitiva. A los pocos días se celebró una recepción en casa de los Montgomery, una de las familias más antiguas de la región. Allí, en medio de candelabros de cristal, copas de vino espumoso y damas cubiertas de encajes, Beatrice Hallworth hacía su primera aparición en sociedad tras su sonada ruptura. Edward llegó puntual, vestido con una elegancia contenida y el rostro impasible. Saludó con cortesía a los anfitriones y luego buscó con la mirada a Beatrice, que conversaba con dos viudas ricamente enjolladas. Cuando se acercó, las risas murieron. Beatrice fingió sorpresa, pero sus ojos destilaban veneno. Edward, qué inesperado honor. Él no sonrió. He venido a ofrecerle algo que no ha conocido últimamente. Justicia. Ella arqueó una ceja. ¿A qué se refiere? Edward sacó del bolsillo interior de su levita la carta de Rowan y la desplegó frente a ella. A la verdad, esa que usted intentó manipular para arruinar a una mujer que nunca le hizo daño. Beatriz palideció. Las viudas retrocedieron un paso, percibiendo que aquello no era un juego. No tengo idea de lo que habla, musitó. Usted mandó a imprimir una mentira, usted escribió la historia. Y yo la desenmascaro esta noche ante quienes creen en su elegancia y su palabra. Alrededor, los murmullos crecieron. Algunos caballeros se apartaron discretamente. Las damas bajaron la vista. Beatriz, por primera vez en años, no encontró refugio en ninguna mirada. ¿Y cree que eso borrará lo que se ha dicho?, espetó ella con voz trémula. No, respondió Edward. Pero dejaré claro que usted no volverá a usar mi apellido, ni el de mi esposa, para sus intrigas. Se dio media vuelta y se retiró con paso firme, dejando tras de sí una estela de silencio incómodo y una reputación desmoronándose como una columna agrietada. Esa noche, la alta sociedad quedó dividida. Algunos lo aplaudieron en privado por defender a su esposa.
Otros susurraron que Edward Langdon había perdido la cordura por una mujer sin linaje. Pero nadie volvió a atreverse a pronunciar el nombre de Emma Caldwell con desprecio. En Providence Street, Emma recibía otra carta. Esta vez no firmada por un notario ni por un hombre. Solo un sobre sencillo, con una letra conocida. Decía: «No supe defenderla cuando debía. Ahora solo me queda reparar lo que permití que se rompiera. La espero». Emma no sonrió, pero un leve suspiro le aflojó el pecho. Y por primera vez en días cerró los ojos sin miedo al murmullo de la sociedad. La tarde caía lentamente sobre Providence Street, pintando de ámbar los techos inclinados y las cortinas delgadas de las casas modestas. En el interior de una de ellas, Emma permanecía sentada junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida en el movimiento suave de las hojas. Había vuelto a la casa de su madre hacía casi una semana, y aunque su rostro conservaba la serenidad de siempre, algo en su pecho se había endurecido, como si hubiese cerrado una puerta para protegerse del viento que tanto daño le había hecho. Su madre tejía en silencio, sentada en su sillón. No hacían falta palabras. Las heridas más hondas no se aliviaban con discursos, sino con compañía. El sonido de un carruaje deteniéndose frente a la casa interrumpió el aire calmo. Emma no se movió de inmediato. Un presentimiento claro y frío le recorrió la espalda. Se levantó despacio, alisó su vestido azul noche con las palmas de las manos y se dirigió a la puerta con el corazón latiendo en sordina. Allí estaba Edward, de pie junto al umbral, sin escolta, sin bastón, sin adornos. Vestía un abrigo oscuro, sencillo, y el sombrero entre las manos le temblaba apenas. Su rostro, más pálido que de costumbre, tenía un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Emma no lo invitó a pasar, tampoco lo detuvo. Solo lo miró. «Sé que no merezco su tiempo», dijo él con voz baja, «pero aún así vengo a pedirlo». Ella abrió la puerta con lentitud y lo dejó entrar. Cruzaron juntos el pasillo angosto de la casa. La señora Caldwell lo saludó con un gesto leve y se retiró sin hacer preguntas. Sabía cuándo debía hacerse invisible. En la pequeña sala, iluminada por una lámpara de aceite, Edward permaneció de pie frente a Emma. Sacó de su bolsillo interior un sobre antiguo, amarillento en los bordes, sellado con una flor estampada. Se lo tendió con manos vacilantes. «Esta carta la escribió mi primera esposa antes de enfermar. La encontré entre sus libros hace unos días. Nunca la había leído. Pensé que era una nota trivial hasta que me obligué a abrirla». Emma tomó el sobre con delicadeza, rompió el sello y leyó en silencio. La caligrafía era femenina, suave, y en el centro de las líneas una frase temblaba como una confesión. «Si algún día vuelves a amar, no lo detengas por miedo. No te encierres donde nadie pueda alcanzarte. El dolor no se vence con distancia, sino con ternura». Emma apretó la carta contra el pecho, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas en ellos, pero no cayeron. «¿Por qué me la trae ahora?» «Porque comprendí que estaba haciendo con usted lo que juré no volver a hacer. Dejar pasar la vida sin vivirla. Usted ha soportado la crueldad del mundo con una dignidad que me avergüenza. Y yo fui cobarde. Dudé cuando debía confiar, callé cuando debía hablar, le fallé como esposo, como protector, como ser humano». Emma inspiró hondo. Su voz fue suave, pero cortante. «No quiero un esposo por obligación. No deseo una vida de apariencias. No he soportado todo esto para convertirme en un adorno silencioso de su nombre». Edward bajó la mirada. «Lo sé, y por eso, si decide volver, quiero que sea como compañera, no como esposa decorativa, ni como figura que me redima ante la sociedad. No habrá bailes, no habrá recepciones. Cerraré Rosewood por la temporada. Tengo una casa en el campo, lejos de todo este ruido. No será una prisión, será un comienzo».
Emma guardó la carta con cuidado. Luego, por primera vez desde su partida, sonrió. No con ligereza, sino con la calma de quien se ha reencontrado con el propio valor. Volveré, Edward, pero no por lástima, ni por deber. Volveré porque aún creo en lo que no se ha dicho, en lo que puede crecer si se cuida. Él se acercó apenas un paso. No la tocó. No fue necesario. La gratitud se le notaba en cada gesto, en el temblor sutil de su respiración contenida. 2 días más tarde, un carruaje partía en dirección norte, alejándose de Newport por caminos serpenteantes bordeados de árboles aún desnudos por el invierno. Emma miraba por la ventanilla en silencio, con un sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro. A su lado, Edward la observaba de reojo de vez en cuando, sin atreverse a interrumpir sus pensamientos. Llegaron al anochecer a una propiedad de piedra gris y tejas oscuras, rodeada de un bosque tranquilo y un jardín que dormía bajo la promesa de la primavera. La casa no era grande, pero tenía una nobleza silenciosa que acogía sin imponer. En el interior, las habitaciones estaban llenas de madera cálida, alfombras tejidas a mano y libros. Había olor a cera, a hojas secas y a hogar. Emma fue conducida a una habitación que daba al este. Desde su ventana podía verse el lago, una superficie plomiza que reflejaba el cielo cambiante. Los días siguientes se deslizaron sin sobresaltos. Emma comenzó a recorrer la casa, a descubrir los pequeños rincones con ventanas altas, pasillos con retratos antiguos y una cocina donde el aroma del pan recién horneado le recordaba a su infancia. Edward no forzó ninguna conversación. Caminaban juntos por el jardín, sin hablar demasiado. A veces compartían el desayuno. Otras simplemente coincidían en la biblioteca. Había entre ellos un respeto pausado, una cercanía que no necesitaba explicarse. Una tarde, Emma encontró un invernadero olvidado, cubierto por cristales empañados y telarañas. Decidió devolverle la vida. Durante horas, con las mangas arremangadas y los dedos manchados de tierra, limpiaba, replantaba, regaba. Edward la observaba desde la distancia, fascinado por la forma en que ella devolvía belleza al abandono sin esperar recompensa. Una noche, mientras leía junto a la chimenea, Emma sintió que algo en su interior comenzaba a ablandarse. Tal vez era el silencio sin juicio. Tal vez era la forma en que Edward le ofrecía una taza de té sin decir una palabra. O la manera en que, al salir de una habitación, siempre miraba hacia atrás, como si no quisiera alejarse demasiado. Esa noche escribió en su cuaderno: «Aquí no me aplauden, pero me escuchan. No me adoran, pero me miran. Y en cada pausa suya, siento que el amor no grita, susurra». Al día siguiente, mientras ambos caminaban bajo el cielo abierto del campo, Emma se detuvo frente al rosal silvestre que ella misma había comenzado a podar. Edward, que iba un paso detrás, se detuvo también. «¿Se arrepiente de haber vuelto?», preguntó sin mirarla. «No», dijo ella con claridad, «pero aún espero que no sea demasiado tarde para sembrar lo que no supimos cuidar desde el inicio». Edward asintió lentamente. Se atrevió entonces a extender la mano. Ella no la rechazó. No fue una promesa, fue un comienzo. Y allí, entre el perfume tenue de la tierra mojada y el crujido suave de los pasos sobre las hojas secas, Edward Langdon y Emma Caldwell comenzaron al fin a caminar al mismo ritmo, lejos de la malicia, del juicio y del ruido, allí donde la dignidad, después de haber sido mancillada, podía florecer otra vez. La finca de los Langdon, en el campo de Little Compton, despertaba cada mañana envuelta en neblina, como si el mundo, por unas horas, decidiera proteger la intimidad de sus habitantes. Allí, entre senderos de tierra húmeda, muros de piedra cubiertos de musgo y jardines algo descuidados, florecía sin estridencias una vida nueva. Emma se movía por los corredores de la casa con paso sereno, sin criadas que la vigilaran, sin murmuraciones a su espalda.
Por primera vez, respiraba sin la opresión de los salones y los vestidos bordados para otra mujer. Habían pasado 3 meses desde su partida de Newport. 3 meses en los que las galas y las miradas cargadas de juicio quedaron atrás, sustituidas por días tranquilos y noches en las que el único sonido era el canto lejano de los grillos. Emma había hecho del jardín su santuario. Se levantaba al amanecer para cuidar los rosales, podaba con paciencia, se ensuciaba las manos con tierra y regresaba al interior con mejillas encendidas por el viento fresco. Edward la observaba desde la ventana de su biblioteca, donde pasaba largas horas leyendo o reorganizando su vasta colección de libros. Al principio no se decían mucho. Sus conversaciones eran breves, cordiales, casi formales. Pero había gestos, una taza de té dejada sobre el escritorio de él, una manta colocada en silencio sobre los hombros de ella cuando el aire del atardecer se volvía más frío. Las distancias fueron cediendo como cede la escarcha con los primeros rayos de sol. No necesitaban palabras para entenderse. Había en esa convivencia algo dulce, pausado, profundamente humano. Una tarde, mientras recogía ramas secas tras una lluvia ligera, Emma resbaló en el sendero de piedra. No fue una caída grave, pero el frío de sus ropas húmedas y el esfuerzo de levantarse sola la dejaron débil. A la mañana siguiente, amaneció con fiebre. Edward, al verla temblar entre las sábanas, dejó su libro sobre la mesa y no volvió a tocarlo durante días. Se instaló junto a su cama con una devoción que sorprendió incluso a la señora Parsons, el ama de llaves que los visitaba una vez por semana. Le preparó infusiones de menta, le acomodó almohadas detrás de la espalda y se quedó dormido en el sillón de cuero mientras la vigilaba durante la noche. Cuando Emma deliraba, murmurando nombres de su niñez o pidiendo agua en voz baja, él sostenía su mano con una ternura que jamás imaginó capaz de ofrecer. La enfermedad no duró mucho, pero fue suficiente para que Edward comprendiera el abismo que separaba su pasado de su presente. Su corazón, tantas veces cerrado, golpeaba ahora con fuerza dentro de su pecho. Cuando ella abrió los ojos, débiles pero sonrientes, supo que no era compasión lo que sentía, ni gratitud, ni deseo. Era amor, un amor hondo, silencioso, que había crecido sin pedir permiso entre las grietas de su vida. Cuando Emma recuperó las fuerzas, no dijo mucho. Caminaba despacio por la casa, evitaba hablar de su convalecencia y se mantenía ocupada en tareas simples. Una tarde lo esperó en la sala pequeña que daba al invernadero. Tenía entre las manos un cuaderno forrado en lino azul. Lo sostuvo contra el pecho como si fuera algo frágil, precioso. Cuando él entró, con el sombrero aún en la mano y la bufanda húmeda por la llovizna, ella se lo tendió sin hablar. «Esto lo he escrito desde hace tiempo», susurró. «Desde que entré en Rosewood Manor. Son cosas que no dije, que no podía decir, pero están aquí». Edward la miró con sorpresa, luego con emoción contenida. Tomó el cuaderno con ambas manos y asintió. No dijo nada. Se retiró a su estudio y no salió hasta que anocheció. Leyó cada página con atención reverente. Emma había escrito sobre su llegada a la mansión, sobre las humillaciones silenciosas, los temores, los sueños rotos y las esperanzas nuevas. Había palabras que ardían, otras que acariciaban. Había dolor, pero también belleza. Y en medio de todo, una sinceridad tan desnuda que lo dejó sin aliento. Cuando terminó de leer, se quedó un largo rato con los ojos cerrados. Una lágrima, pesada como una confesión tardía, rodó por su mejilla. Hacía años que no lloraba. No desde la noche en que perdió a su primera esposa, no desde la última carta que había quemado sin abrir. Pero esta vez no era una lágrima de pérdida, sino de renacimiento. Fue a buscarla. La encontró en el jardín, junto a los rosales que ahora florecían con más fuerza. Ella se volvió al sentir sus pasos. No dijo nada. Él se acercó despacio,
como si no quisiera romper el momento. «He leído cada palabra», dijo con voz grave, «y no sé cómo agradecerte por mostrarme lo que fui y lo que ahora puedo ser». Emma bajó la mirada emocionada, pero no habló. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso, profundo, como la tierra que guarda las raíces de las flores más fuertes. Edward alzó una mano y le tocó el rostro con la yema de los dedos. Fue apenas un roce, pero ella cerró los ojos al sentirlo. «Gracias por quedarte», añadió. «Gracias por no marcharte cuando era más fácil huir». Emma lo miró con dulzura. «Gracias por aprender a ver». Esa noche no hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas apasionadas. Solo dos seres humanos redescubriéndose en la quietud de una casa antigua, rodeados por el rumor del viento y el perfume de los rosales. Y así, entre las paredes humildes de una finca alejada de la vanidad social, floreció el amor. No uno de apariencias ni de gestos dramáticos, sino uno paciente, real, capaz de sostenerse en las ausencias y de brillar en los silencios. Emma y Edward no necesitaban más que eso. Una vida compartida, una mirada verdadera y el coraje de haber elegido el amor cuando todo parecía en su contra. Porque cuando se siembra en tierra fértil, incluso lo más frágil puede transformarse en algo eterno. El regreso a Newport no fue inmediato. Edward y Emma esperaron el fin de la temporada alta, cuando los rostros más inquisitivos se dispersaban hacia Nueva York o Filadelfia en busca de nuevas tertulias. En el campo habían hallado un equilibrio sagrado, pero sabían que no podían aislarse para siempre. Había deberes sociales que no se eludían, compromisos que, por más vacíos que parecieran, sostenían el prestigio de una familia como los Langdon. Pero esta vez algo era distinto. Volvían no por obligación, sino con propósito. Era principios de otoño cuando Rosewood Manor volvió a abrir sus puertas. Las glicinas que trepaban por los muros habían sido podadas, los salones lustrados y el piano afinado. Emma cruzó el umbral de aquella casa como quien recorre, por fin, el hogar que siempre mereció. Ya no era la costurera temerosa que medía sus pasos, ni la joven abrumada por los murmullos a sus espaldas. Caminaba con la cabeza erguida, el porte sereno y una luz tranquila en la mirada. Llevaba un vestido de seda en tono marfil, sobrio pero elegante, con detalles bordados a mano que ella misma había cosido en las noches de campo. Su cabello recogido con gracia, adornado apenas con un pequeño broche de perlas que perteneció a su madre. Ningún diamante, ninguna ostentación. Su presencia bastaba. La primera en recibirla fue la señora Pembroke, una de las esposas más influyentes del círculo social. Su expresión de cortesía forzada se tornó en desconcierto cuando Emma la saludó con una dignidad que no dejaba espacio para condescendencias. Los criados antiguos, que antes la ignoraban o murmuraban a sus espaldas, se limitaron a hacer una leve reverencia. Nadie se atrevió a cuestionar el cambio en la atmósfera. Se sentía, era evidente. Edward, por su parte, la acompañó con discreción pero firmeza. Tomaba su brazo al entrar en las recepciones, la escuchaba con atención frente a otros hombres de negocios y en más de una ocasión la presentaba no como mi esposa, sino como la señora Langdon, mi compañera y consejera. Esa elección de palabras no pasó desapercibida. Algunos sonrieron con ironía, otros con sorpresa, pero muchos comenzaron a verla con una mezcla de respeto y curiosidad. En poco tiempo, Emma fue invitada a liderar el comité de caridad de la Iglesia Metodista de Bellevue Avenue y a presidir las reuniones de beneficencia del Hospital de Mujeres y Niños. Aceptó sin alardes y con la misma meticulosidad con la que antes cosía encajes, organizó donaciones, redactó cartas a filántropos y coordinó la distribución de ropa entre las viudas de los marineros desaparecidos.
Donó anónimamente varios baúles de su propio ajuar y reabrió la vieja cocina de Rosewood para alimentar a niñas huérfanas de la zona norte. La transformación era evidente. Incluso las damas que antes la miraban con desprecio comenzaban a adoptar su estilo de discreción. Beatrice Hallworth, en cambio, no soportó la afrenta. Su círculo de influencia comenzó a mermar a medida que las lenguas de la sociedad entendían que el escándalo había nacido en su pluma, no en la vida de Emma. En una reunión de damas en casa de la señora Halbridge, alguien se atrevió a preguntar por qué Beatrice ya no recibía invitaciones de la familia Langdon. Nadie respondió, pero el silencio fue la peor condena. Llegó entonces el anuncio del baile de gala de otoño, una tradición en Newport desde hacía décadas. Edward decidió celebrarlo en Rosewood como símbolo del nuevo ciclo que vivían. La noticia corrió como pólvora entre las familias más antiguas y los nuevos ricos que ansiaban codearse con la élite. Todos querían asistir, y todos sabían que sería la primera gran aparición de Emma como anfitriona absoluta. La noche del baile, la mansión resplandecía bajo centenares de candelabros. El mármol de los pasillos reflejaba las luces doradas como si cada rincón susurrara elegancia. La orquesta ensayaba valses en el salón principal mientras los carruajes se alineaban a lo largo del camino de grava. Emma descendió las escaleras principales tomada del brazo de Edward. Su vestido era de terciopelo azul medianoche, sin más joyas que un collar de zafiro que él le había regalado días antes. Su presencia paralizó por un instante el murmullo general. Se hizo un silencio breve, reverente, como si todos comprendieran que algo había cambiado definitivamente. Durante horas recibieron invitados, conversaron con diplomáticos, industriales, jóvenes debutantes y ancianas viudas. Nadie pudo encontrar en Emma una sola fisura, una sola nota disonante. Era amable, pero firme, culta, pero sencilla, y cada gesto suyo era una declaración de lo que ahora representaba. Una mujer que había sido despreciada por su sencillez y que, sin cambiar su esencia, se había convertido en símbolo de respeto. Fue avanzada la noche cuando la orquesta inició un vals. Edward, sin soltar su copa, se volvió hacia Emma. «¿Me concede esta pieza, señora Langdon?» Ella lo miró con sorpresa y dulzura. «Será un honor, señor Langdon». Y así, entre los acordes delicados de un Strauss, Emma y Edward bailaron por primera vez en público. Los presentes los observaron con una mezcla de admiración y envidia, no solo por la armonía de sus movimientos, sino por la complicidad visible en sus miradas. Cuando la música cesó, Edward se inclinó suavemente y le susurró algo al oído. Nadie escuchó lo que dijo, pero los ojos de Emma se llenaron de emoción contenida y una sonrisa serena iluminó su rostro con una dulzura que ninguna joya podría igualar. La ovación fue inmediata, no por el baile ni por la música, sino porque, sin decirlo, toda la sociedad entendió que algo profundo había ocurrido. Un hombre poderoso se había rendido ante el amor auténtico. Y una mujer sencilla había conquistado, sin alardes ni venganzas, el respeto que merecía. No fue el dinero, no fue el apellido, no fue la apariencia, fue su alma limpia, su coraje silencioso, su amor sin condiciones. Eso fue lo que convirtió a Emma Caldwell en la esposa que el magnate necesitaba y en la mujer que toda una sociedad terminó por admirar. 11 años han pasado desde aquel otoño en que Emma Caldwell danzó por primera vez como señora Langdon bajo los candelabros de Rosewood Manor. El tiempo, siempre inclemente con las apariencias, no logró borrar el fulgor que irradiaba su figura cada vez que caminaba por los pasillos de su hogar, ahora más lleno de vida que nunca. La sociedad de Newport cambió. Ya no se rige con la misma severidad ni con los códigos crueles que antes dictaban quién merecía respeto.
Muchas de las viejas familias se alejaron o cayeron en el olvido, incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Otras, en cambio, aprendieron a observar más allá de un apellido o una dote. Y gran parte de ese cambio lleva el nombre de Emma Langdon. Ella, que una vez fue señalada por su sencillez, hoy preside la Fundación Caldwell Langdon, dedicada a la educación de niñas sin recursos. Dirige desde su escritorio, con paciencia, los proyectos que financian escuelas, orfanatos y clínicas rurales. Su influencia no es ruidosa, pero se siente en cada rincón de Rhode Island y más allá. Edward, ahora con las sienes plateadas, sigue siendo el magnate respetado que fue, pero algo en él se volvió más humano. Los negocios ya no le roban el alma ni las noches, prefiere los desayunos largos con sus hijos, 2 en total. Catherine, de 9 años, y Matthew, de 7, quienes llenan la mansión con risas y travesuras. Emma los educa con ternura, pero también con firmeza, enseñándoles que el valor de una persona no reside en su cuna, sino en sus actos. Entre ellos dos, el amor ha cambiado de forma, pero no de esencia. Ya no hay torbellino de dudas ni tensión contenida. Ahora hay miradas cómplices en silencio, caricias en la frente antes de dormir, cartas guardadas en un cajón antiguo y un lazo forjado por la confianza que ni el tiempo ni la adversidad pudieron quebrar. Beatrice Hallworth, en cambio, no tuvo la misma fortuna. Tras su humillación pública, se retiró a vivir con una tía en Connecticut. Intentó volver a la sociedad tiempo después, pero fue ignorada. Jamás contrajo matrimonio. Su belleza, antes celebrada, se fue marchitando entre las paredes de una casa que olía más a orgullo que a amor. Pagó el precio de su arrogancia con una soledad envuelta en sedas, pero vacía. Clara Whitmore, la institutriz que dio apoyo a Emma en sus días más oscuros, es ahora directora de una prestigiosa escuela para señoritas en Boston. En cada generación de alumnas siembra la semilla del pensamiento libre, del juicio propio, de la compasión sin juicio. Rosewood Manor también cambió. Ya no es símbolo de distancia y solemnidad. Sus jardines se abren cada primavera a las visitas escolares. Sus salones reciben reuniones culturales y su biblioteca, restaurada por Edward y enriquecida por Emma, acoge cada mes a lectores de todos los rincones. Y en medio de todo, Emma, ya con algunas hebras de plata en su cabello, camina por los senderos de su jardín, rodeada de rosales, como aquella joven que, 11 años atrás, transformó un rincón sombrío en un oasis de vida. Cada rosa que florece parece recordarle que los comienzos humildes no impiden un final grandioso. Solo requieren valentía y amor, porque el amor verdadero no necesita ser anunciado. Se revela en los gestos cotidianos, en la ternura que no se gasta, en la elección diaria de permanecer. Y Emma y Edward, después de todo, eligieron amarse incluso cuando no sabían cómo, y eso fue lo que los convirtió, más allá de toda duda, en leyenda viva de una sociedad que por una vez tuvo el coraje de cambiar y de reconocer la grandeza de un alma sencilla. Hay historias que nos conmueven, no por el lujo de sus escenarios ni por los apellidos de sus protagonistas, sino por la fuerza silenciosa del corazón que se niega a rendirse. La historia de Emma Caldwell nos recuerda que no es necesario nacer entre candelabros de cristal para brillar con luz propia, porque el verdadero valor no está en lo que el mundo ve, sino en lo que el alma ofrece sin condiciones. Emma no conquistó su lugar con escándalos ni apariencias, sino con integridad, ternura y valentía. Y Edward, un hombre endurecido por las pérdidas, solo pudo sanar cuando aprendió a mirar más allá de las máscaras sociales. Juntos nos enseñan que el amor, cuando es verdadero, transforma, eleva y perdona, incluso a la sociedad más cruel. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te emocionó.
Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra Rosales en los comentarios. Así sabré que fuiste parte de cada capítulo, de cada mirada, de cada carta escrita en silencio. Y no olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones igual de apasionantes, llenas de emoción, drama y redención, como esta. Gracias por estar aquí y por permitir que estas historias sigan floreciendo.